Bien, en este tutorial vamos a explicar las opciones de Arnold Render para para el accesorio, que es lo que vimos en la última clase, y para el personaje en sí, el cuerpo. El accesorio vimos en la clase pasada, que era bien sencillo porque era un objeto que no tenía UV tiles, solo tenía un cuadrante en el UV. Eso explicamos en clase. Lo vamos a resumir aquí. Lo que primero tenemos que hacer es, una vez que tenemos todos los detalles proyectados sobre el personaje, ¿sí? Sobre el personaje, vamos a eliminarle, perdón, vamos a exportar todos los OBJs, tanto el cuerpo como accesorios. Es necesario saber, como en un video expliqué cómo hacerle UV a un accesorio como este, una armadura, usando ZRemesher y UV Master del mismo ZBrush. Bien, en este caso voy a hacer el ejemplo imaginando que hemos exportado todo esto. Acuérdense que para exportar los personajes o el personaje y sus accesorios hay que mandarlo a subvisión 1. Hay que cerciorarnos aquí en exportar que esté desactivado esta opción de GRP, que es de Export Subgroups, para que no nos lo lleve a Maya en pedazos. Es necesario aclarar que todo esto, absolutamente todo tiene UV. Todo lo que voy a texturizar o detallar tiene que tener UV para poderlo llevar a Maya y pueda exportarse los mapas. Luego es necesario aclarar que aquí yo ya he exportado los mapas. Eso he explicado en clase, cómo exportar los mapas de color y displacement, ¿no? Acuérdense que eso está desde ZPlugin, Multimap Exporter, ¿no? Y había que activar el displacement, la textura de Polypaint, y bueno, los seteos de configuración están en el Facebook. Cómo íbamos a votar con qué seteos. Esos seteos hay que respetarlos tal cual, sobre todo para el displace, bueno, que es el que más nos importa en realidad, el displacement. El displacement es el que demora más, es el que tiene que ser tal cual la configuración, y eso lo podemos ver aquí en el grupo. Que es las dos imágenes que posteé, que son estas. En este caso el que nos interesaba era sobre todo este, ¿no? El normal bump no tanto. El displacement map, este es el que realmente nos va a permitir detallar tal como se ve en ZBrush, llevarlo a Maya, ¿no? PSDTIF, toda esta configuración es la que nos interesa para botar el personaje hacia Maya. Una vez que hemos hecho todo eso, hay que exportar los OBJs. Ahora el Multimap Exporter también tiene la opción de botar todos los displacement de todos los objetos o subtools. Si es que yo activo subtool, este botón subtool, si es que lo activo, me va a empezar a botar de todos los objetos sus mapas de color, su mapa de displays, o según lo que yo active aquí, ¿no? Si activo display y textura, va a botar con subtools, va a botar todas las texturas y displacement de todos los subtools, ¿no? ¿Qué más? Eso sí es que yo activo subtools, ¿no? También tengo la opción no solamente de botar displacement y textura, sino también la opción de exportar la malla, export mesh. Eso va a hacer que también bote, si es que tengo activados los subtools, que bote todos los mesh, es decir, todos los OBJs en la subdivisión 1. Automáticamente, si esto está en subdivisión 6, el ZBrush lo va a bajar a subdivisión 1 y va a exportarlos automáticamente de todos los subtools. Los va a bajar a la subdivisión 1 y los va a exportar. 1 y exportar. Y todo junto con los mapas los va a colocar en una sola carpeta. Bien, eso en cuanto para aclarar cómo exportar de ZBrush hacia Maya, ¿no? Exportar los OBJs, y recuerden siempre en export quitar este GRP. Le dan exportar la dirección, el formato que es OBJ, y ya está. Ahora llevarlo a Maya, extraer el personaje. El personaje a Maya, he traído
el personaje y traigo un accesorio como ejemplo nada más. File, import y busca la ruta y ya está, ¿no? Ahora, lo que pasaba, lo que hablamos era el crear un proyecto. Es importante tener todo ordenado. Así es que lo que yo he hecho y ustedes tienen que hacer para su examen parcial es tener todo en un proyecto. Ustedes ya saben cómo trabajar esto de proyectos, ¿no? Así es que en Maya hay que setear el proyecto, hay que crear el proyecto y hay que setearlo. En Source Image nosotros vamos a colocar todos los mapas que yo haya botado de todos mis accesorios y de mi personaje. Por ejemplo, en este caso yo tengo el cinturón, un bump, que he botado un bump, he botado un cinturón texture map, TM por eso se llama, color, el mapa de color. He botado aparte un texture map pero de specular, como es una máscara specular, que esto está como opcional para ustedes, y aparte un displacement del cinturón. Entonces tenemos 4 mapas exclusivamente para el cinturón: displacement, specular, color y bump. Ahora, en el caso del cuerno, por ejemplo, la base del cuerno solamente tiene un JPG. Puedo botar también un displacement si es que yo lo detallo. También va a suceder lo mismo que este cinturón, se repite en todos los accesorios. ¿Okay? Ahora, en el cuestión del cuerpo es distinto. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos UV tile, es decir, vamos a tener textura según la cantidad de UV tiles que haya botado. En mi caso 6 cuadrantes, 6 mapas de color. Si tuviera máscara de specular, tendría que tener otros 6 mapas más que serían de specular por cada cuadrante. Si tuviera bump, lo mismo, ¿no? Necesitaría 6 mapas más de bump. En el caso del cinturón no, porque el cinturón es solamente un cuadrante. Un solo cuadrante, no se está trabajando con UV tiles. En el cuerpo, ¿qué más tenemos? Bueno, en el cuerpo tenemos el color y displacement, que son los más importantes. El specular básicamente es opcional, pero nos permite controlar en qué partes brilla, en qué partes no. Bien, eso con el cinturón voy a explicar. Lo pueden hacer también para su personaje. Ahora, en el caso del personaje, en cuestión a la nomenclatura y el nombre, voy a trabajar con UDIM, que es la forma de leer los archivos simplemente de Arnold, porque voy a usar Arnold para iluminar. Entonces voy a usar UDIM para el displacement, para que vean cómo se trabaja con UDIM, y voy a trabajar esta vez el color, solamente el color, es decir, el texture map, sin UDIM, es decir, con la nomenclatura clásica, ¿no? Entonces, acuérdense que solamente es la nomenclatura con la que llamas las texturas o los mapas. No es algo que, digamos, se tengan que configurar mucho. Es básicamente el nombre nada más. Recuerden eso. Entonces, el mapa de color, los mapas de color los voy a leer sin UDIM. Si lo quisiera leer con UDIM, también lo puedo hacer. Bastaría con cambiarle los nombres, la nomenclatura de esta manera, como los tiene el displays. Eso también expliqué en clase, la clase pasada, cómo es que se leen los mapas si es que yo uso UV tile. Si no me equivoco, lo posteé una imagen, o no lo posteé, no, creo que solamente lo mencioné en clase, cómo se leen, ¿verdad? Los mapas de UV tiles. Bien. Muy bien, entonces vamos a leer ya en Maya. Vamos a traer los elementos, ya los traje. Si yo hago un render por default que trae Maya, este es el render de Maya con Maya Software, ¿no? Lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengan instalado el Arnold Render, vámonos a Render Settings y aquí cambiarlo a Arnold Render, ¿no? Cambiamos y cuando hago render va a salir todo oscuro, y es porque básicamente no existe ni una luz. Arnold Render, a diferencia del Maya Software, necesita de luces para poder ser visible. Entonces lo que expliqué en clase fue que vamos a crear una luz de tipo ¿dónde estás? Vámonos a la pestaña Arnold, acá. Esa es la luz que vamos a usar. Área Light, son luces para estudio. Entonces aquí voy a agrandar. Ahí está la luz. Voy a girarlo un poco. Ahí está. Entonces lo voy a colocar por ahí. Y ahora voy a intentar hacer un render. Aún sale oscuro. Eso es básicamente porque la luz está muy suave.
Entonces hay una opción y se ve una pequeña silueta, pero no es lo suficiente. Eso es básicamente porque la luz hay que entrar a sus parámetros. Eso también expliqué en la clase pasada, ¿no? Donde qué puntos exactamente tengo que considerar. Uno, intensidad y exposición. Intensidad y exposición. Bueno, intensidad 1, 2, exposición, 3, resolución y 4, samples o calidad de sombra. Entonces la resolución 2048 y los samples vamos a ponerle en 3. La exposición vamos a ponerle en 2, pero para que ilumine realmente normal, sin exagerar mucho en los valores que hay que subir aquí, en los valores estos hay que desactivar este botón o este check normalize. Desactivamos, lo desactivamos y ahora vamos a mandar un render. Claro, entonces ahora sí vemos ya el personaje por fin iluminado, vemos sus sombras, vemos sombras sobre el piso. No es necesario que ustedes le pongan un piso o una base, como les he pedido, una base bonita. Modelen una base y ahí está. Pero claro, tenemos un render con pocos polígonos, no hay nada de subdivisión, etcétera, ¿no? Entonces todo está así como sin smooth. Muy bien. La luz quizá hay que subirle un poquito más de intensidad. Vamos a ponerle 3. En exposición, intensidad 1.2. Y el color también podemos escoger qué color ponerle, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a setear los shaders. Ahora vamos a hacer la prueba solamente con una luz. Podremos hacerla con más luces, pero colocar más luces y que cada luz tenga su sombra va a implicar un poquito más de tiempo de render. Entonces nosotros primero vamos a setear todo, vamos a ir de menos a más, como les explicaba la clase pasada. Entonces vamos a setearlo así con las luces como están, con solo una luz simple, sin mucho seteo de render. Ahora, esto yo expliqué. Las opciones de render, ustedes pueden configurar la calidad con estos parámetros y la cantidad con estos parámetros. Expliqué esto, que hay que ser cuidadosos con estos parámetros, que puedo reducir algunas cosas que no estoy usando. Por ejemplo, si hay glossy, si hay refracción, si hay subsurface. Si no la hay, reducimos esto al mínimo, ¿no? Igual en la cantidad, con refracción y reflexión. Esto es calidad y esto es cantidad. Entonces, equilibrando esto un poco, lo que no se va a tocar es cámara AA. Este cámara AA lo que hace es sube la calidad a todo en general. Sube un nivel más de calidad a todo. Entonces, no hay que moverlo. Sí hay que configurar quizás el diffuse color. El diffuse color, que es la calidad básicamente de los rebotes de luz y de las sombras también. Me va a permitir reducir eso. Entonces yo con el diffuse color voy a poder configurar esto, ¿no? La calidad de las sombras y de los rebotes de luz. El glossy es muy necesario siempre y cuando tenga difuminación de reflexión, sobre todo, ¿no? Para la reflexión o refracción. Y bueno, la reflexión, si es que voy a usar algo con reflexión, voy a aumentar la calidad también si es que necesitara. Entonces vamos a iniciar así con los seteos como están. No voy a aumentarle más, al diffuse al menos no, lo voy a dejar ahí porque lo que voy a empezar a hacer renders de prueba. Para el render final, en su caso, lo que van a hacer es subirle el diffuse a 4 como máximo. El glossy lo dejan en 2, la reflexión, si es que tienen objetos con reflexión, aunque sea mínima, quizá lo pueden subir esto a 2. Subsurface, si es que van a tener también algo de subsurface, translucencia de la luz, lo dejan en 2. Y nada más, no hay que subir mucho, ¿no? Y claro, las luces también van a tener su propia configuración cuando en samples le coloquen más samples. 3 o 4 a lo mucho, 4, ¿no? Si no va a volverse muy lento el render. Pero para las pruebas iniciales, repito, hay que tenerlo nada más en 3, ¿ok? Bien, entonces voy a empezar a configurar los shaders. Yo he creado, bueno, el shader con el que viene por default cualquier objeto que yo importe a Maya es un Lambert, ¿verdad? Pero yo voy a usar materiales de Arnold, como por ejemplo este
que es un AI estándar. Este AI estándar lo encontramos en la sección de Arnold, aquí, y está aquí, ¿no? AI estándar, con una esferita medio brillosa. Este es el material default, es el material default de Arnold, que es este. Con este únicamente vamos a trabajar, con este tipo de materiales. Entonces voy a crear un material para el cuerpo, un material para el cinturón, y así, un shader, o material, bueno, yo le llamo material o shader. Vamos a crear un shader o un material, ¿no?, por cada elemento o cada objeto que yo tenga en escena que esté separado. Por ejemplo el cinturón, por ejemplo el cuerpo, por ejemplo los dientes, por ejemplo la lengua, por ejemplo los ojos, o por ejemplo un brazalete o algo, ¿no? Todo lo que esté separado del cuerpo voy a crearle un shader nuevo. Entonces vamos a crearle, por ejemplo, al cinturón le vamos a crear un shader, que es un AI estándar. Basta con darle un clic nada más en AI estándar, clic, se crea aquí y se lo aplico. Entonces este le vamos a llamar cinturón. Voy a poner B porque yo había estado seteando otro. Cinturón. Otro ahí estándar para el cuerpo. Cuerpo B. Se lo aplico. Selecciono el cuerpo. Clic derecho. Assign Material to Selection. Y ya está. Hasta ahí tengo el cuerpo y el cinturón. Voy a crear otro más para el piso. Quiero poner piso. Y se lo aplico al piso. Listo. Ahí está. Fíjense que ilumina un tanto más porque estoy usando shaders del propio Arnold, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es al cinturón. Vamos a empezar con el cinturón. Ya sabemos que el otro se llama cuerpo B y el otro del piso. Este Lambert ya lo borro. No hay nada que esté aplicándose a él. Entonces lo que voy a hacer al cinturón es cinturón. Esto lo expliqué en clase. Voy a crear un file de Maya. Entro a Maya y escribo file arriba y ahí me aparece. Le doy un clic, me jalo un file acá y en este file lo que voy a crear es el displacement map. Voy a jalar con este file un display. Simplemente desde aquí, image name, le doy clic en la carpetita y busco, como mi archivo está seteado, mi Maya está seteado a la carpeta del proyecto del Orco, entonces voy a buscar, o me lleva automáticamente al source image, y busco el nombre del cinturón displacement map EXR. Le doy open, selecciono mi shader, y en el shader mismo no se va a aplicar, sino sobre el shading group que tiene escondido este shader se va a conectar este displacement al shading group. Pero ¿cómo hago si es que no se visualiza? Voy a seleccionar estos dos y le voy a dar clic en este botón llamado Input and Output Connections. Ahora sí, aparece ahí. Acá está. Ahí está, apareció ahora sí el shading group. Entonces seleccionando este shading group en Attribute Editor está acá la pestaña del AI Standard Shading Group SG. Voy a arrastrar este file hacia esta sección llamada Displacement Map. Clic en medio y arrastro hacia esta opción donde dice Displacement Map. Suelto y automáticamente se crea este conector llamado Displacement. En este conector llamado Displacement voy a poder configurar la intensidad en escala, ¿no? La intensidad para decirle qué tan intenso quiero que sea el displacement, o se aplique el displacement sobre esta geometría, pero por default debe quedarse en 1, debería de quedarse en 1, a no ser que quiera exagerar un poco más la deformación. Ahora, eso sería casi suficiente, ¿no? Acuérdense, estamos trabajando con EXR, es una extensión, es un tipo de archivo con bastante calidad, trabaja a 32 bits, entonces me va a permitir coger mayor detalle sobre el objeto al cual ha sido aplicado. Pero es necesario que la geometría a la que yo le esté aplicando tenga un smooth, ¿no? Un smooth, pero no vamos a usar el smooth de Maya, vamos a usar el smooth que trae, la subdivisión que trae Arnold Render, ¿no?
Bien, es necesario colocar el smooth, les decía. Entonces, para eso selecciono la geometría, en este caso el cinturón. Me voy al Attribute Editor, donde dice cinturón orco shape, no en el orco cinturón orco nada más, sino en el orco shape. Abajo hay una sección que dice Arnold, y debajo de Arnold hay una sección que dice subdivisiones. Entonces aquí es necesario colocar Cadmon Clark y al menos iteraciones 3. Máximo podría ser 4. Eso también lo vamos a tener siempre y cuando vamos a modificarlo dependiendo en la parte del proceso que estemos. Por ejemplo, si estamos en proceso de prueba y test, lo dejo en 3 nada más como máximo. Si ya es render final, lo subo esto a 4, ¿no? Pero en 3 es suficiente como para captar cualquier detalle. Fíjense que ya le hemos colocado entonces a esta geometría Cadmon Clark y 3, Cad Clark y 3, y vamos a mandarle a render. A ver cómo va. Entonces ahí se dan cuenta que coge todas las deformaciones que yo le he hecho en ZBrush, ¿no? Los huequitos, las porosidades, incluyendo las cosas que he hecho en HD, ¿no? Inclusive las cosas que había hecho en HD, como por ejemplo estas rayitas de acá. Esta sección de aquí yo me concentré el HD, ¿no? En esta zona. Por eso que se ven mucho mejor estas rayitas, a diferencia de esta otra que no era con HD, ¿no? Me refiero a estas, ¿no? Estas rayitas, esta rayita, rotura, la hice con HD. Se ve mucho mejor que esta otra, mira, y eso que esta otra es grande, ¿no? Esta otra es más chiquita, pero se ve de mejor resolución. Eso es básicamente por el Geometry HD que le pusimos. Entonces bien, ahí se ve bien el display como ha sido aplicado. Y lo que voy a hacer ahora, ya una vez que está seteado mi displacement, colocarle color. El color se lo voy a colocar directamente, podría también, ¿no? Jalar un file, pero no. Lo que voy a hacer es seleccionar el shader y aquí en Diffuse Color, donde dice Color, vamos a darle clic y vamos a buscar un file, que es lo mismo que he hecho con el displacement, pero de un modo inverso. Dentro del file voy a jalar la textura, que en este caso es cinturón texture map, es un TGA. Para las texturas con un TGA es suficiente, les comentaba. Entonces ya está colocado. Ahora que mando un render, voy a tener la mezcla de los dos, ¿no? El displacement y mezclado con la textura. Ahora esta textura está puesta sobre un shader, sobre un material que no tiene ni brillo, no tiene ni nada, ¿no? Todo es totalmente mate, ¿no? Claro, tiene las deformaciones, un poco se notan por la textura, ya un poco que dejan de notarse los detalles, pero para eso está un poco colocarles un poco de especular, ¿no? Y ya está. Bueno, es una muestra. Lo que voy a hacer es agregarle al shader, entra el shader, ahí está, acá está cargado mi color. Más abajo hay una sección que dice specular, entonces vamos a subirle. Fíjense, lo subo un poco. Y este de acá abajo, el roughness, fíjense aquí la muestra. Si yo subo el roughness, es como agregarle un difuminado al brillo, ¿no? O a la reflexión. Entonces, weight o peso, lo subo dependiendo de cuán intenso quiero que sea, ¿no? La intensidad con la que quiero que sea el brillo. Y la rugosidad o el difuminado, si es muy puntual el brillo o la reflexión, o muy difuminado o muy puntual, o muy difuminado o muy puntual. Fíjense la muestra cómo va cambiando, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos va a ser mi shader. Entonces lo voy a dejar ahí, vamos a ver con un poco de brillo, pero voy a usar en este caso, voy a abrir el último render, voy a usar el IPR render, que es este de aquí, que me va a permitir ver en tiempo real las modificaciones que yo voy haciendo. Fíjese que como yo he alzado bastante el specular, ya es tan reflectivo todo que la textura dejó de verse inclusive, ¿no? Entonces yo puedo ahí ir bajándole, dejarlo solamente un poquito, ahí está. Ahora sí notamos un brillo y se nota ahora sí la deformación mucho mejor, ¿verdad? Con el specular me permite ver eso. Pero el detalle que yo les comentaba en clase era que todo el personaje, bueno, todo el objeto en este caso tiene un brillo al 100%, o sea, tiene un brillo total a una misma intensidad en todos los sitios, pero en la realidad no es así. Hay zonas que brillan más, zonas que brillan menos. Por ejemplo, las partes de suciedad no deberían de brillar casi,
Sobre todo brillan las partes donde están más afuera, las partes que no son escondidas, esas partes brillan en un objeto de metal, como en este caso. Entonces yo podía haber generado una textura, un mapa de specular, donde yo le determine con este mapa de specular en qué zonas es que yo voy a tener mayor brillo o no. Yo lo puedo trabajar esto en Photoshop. Fíjense, yo lo tengo aquí en mi source image. Tengo un texture map de cinturón specular, spec, y le pongo ese nombre para identificarlo. Si yo lo abro, vamos a ver cómo he trabajado el especular. Eso lo pueden hacer en Photoshop, ¿no? Es la misma textura, he cogido la misma textura, he jugado con los niveles, le he puesto en color grises, porque en color grises es que lo vamos a manejar. Las máscaras de brillo, fíjense que hay zonas que van a brillar más, como estas que son un gris más claro, y estas que son un gris mucho más oscuro o negro inclusive. En estas zonas no va a brillar la parte de la suciedad, por ejemplo. Esas zonas no van a brillar, ¿no? Entonces ahí con esta misma máscara de color, con esta misma textura, yo he retocado de esta manera, ¿no? Para tener una máscara especular. Entonces esa máscara especular, si se la quiero colocar, voy a guardar esta imagen, se la voy a colocar aquí donde dice especular color. Especular color. Le voy a clicar acá, file, voy a jalar un file y voy a cargar el file. Este que dice spec TGA. Le voy a open, ¿no? Y me bota este resultado inmediatamente. Pero yo aún puedo seguir configurando. Acá está el especular. Seleccionar el shader. Lo voy a poder aún, si bien es cierto está enmascarado ya el brillo, los brillos en color, con el weight, el peso, yo puedo igual aumentar, incrementar un poco el brillo para ver mejor el resplandor. Fíjense que ahora ya no es, el brillo ya no es en su totalidad a una misma intensidad. Hay zonas que brillan más, hay zonas que brillan menos. Ese es lo que buscamos usando una máscara de especular, ¿no? Lo voy a subir un poquito más la intensidad para verlo mejor. Ahí está. Fíjense, ¿no? Cómo brilla estas partes de aquí, cómo brilla esta zona de acá, pero sin embargo esta zona de acá no brilla mucho. Igual en la suciedad de esta parte de abajo de la armadura del cinturón. Ahora, este es un shader al que yo le he puesto roughness. No le he subido un poco roughness para que no sea brillo puntual y parezca plástico, sino más bien como de metal, ¿no? Entonces tenemos este resultado que es muy interesante. Y ya está. Eso sería el setting exclusivamente para el cinturón. En el siguiente video les voy a pasar el setting para el cuerpo.